El suelo temblaba no solo bajo el peso de las máquinas de guerra, sino como si la propia tierra estuviera despertando de un sueño profundo para presenciar la furia que se acercaba. Era diciembre de 1944. El invierno clavaba sus afiladas garras en las Ardenas, un denso y sombrío bosque en la frontera entre Bélgica y Luxemburgo. La nieve caía en pesados copos, silenciando el mundo, transformando el paisaje en un sudario blanco. Pero bajo esta mortaja helada, el infierno estaba a punto de desatarse. En el este, las sombras de la madrugada se agitaban con un propósito sombrío y ambicioso. Los generales del Tercer Reich, con una confianza casi delirante, creían que podían revertir el curso de la guerra, la última gran baza de Hitler, una ofensiva masiva, un golpe de martillo a través de las debilitadas líneas aliadas. El objetivo: dividir a las fuerzas enemigas, capturar el estratégico puerto de Amberes y forzar una paz negociada. El aire, pesado y húmedo, portaba el olor metálico de la guerra, de la grasa de los tanques y del humo de los escapes, mezclado con el frío cortante que quemaba los pulmones. Era la operación Niebla de Otoño, Néboa de Outono, un nombre poético para un plan brutal. Miles de soldados alemanes, muchos de ellos de las temidas divisiones Waffen-SS, avanzaban como una marea de acero y carne. Sus rostros, endurecidos por la guerra, exhibían una mezcla de agotamiento y una determinación feroz. Eran la punta de lanza, el último bastión de un imperio en colapso, pero aún creían en la victoria. Los motores de los tanques Panzer rugían, rompiendo el silencio del bosque como bestias prehistóricas. El sonido de las orugas aplastando la nieve y el hielo era el preludio de una carnicería. La confianza era palpable, casi arrogante. Habían entrenado para este momento, para este avance implacable. Los primeros días fueron un triunfo del poderío alemán. La sorpresa fue total. Las líneas estadounidenses extendidas y desprevenidas para tal asalto cedieron. Las patrullas avanzadas fueron barridas, los puestos de observación fueron silenciados. La Blitzkrieg, que tantos pensaban que era una táctica del pasado, resurgía con fuerza devastadora. Columnas de vehículos alemanes serpenteaban por las carreteras congeladas, mientras la infantería, camuflada en la nieve, flanqueaba las posiciones enemigas. Aldeas y ciudades caían rápidamente, la resistencia aliada fragmentada y confusa. La moral alemana se disparaba, el sabor de la victoria, o al menos de una esperanza renovada, era dulce y embriagador. Eran imparables, o eso creían. Pero la guerra, como la naturaleza, es impredecible, y en el corazón de aquella ofensiva despiadada, un pequeño pueblo belga, un nudo vial estratégico llamado Bastogne, estaba a punto de convertirse en el epicentro de un infierno congelado. Allí, en medio del caos y la retirada, un puñado de paracaidistas estadounidenses, la legendaria 101 a División Aerotransportada, las Águilas Aulladoras, Screaming Eagles, se preparaban para clavar los pies en la nieve y negarse a ceder. Eran la piedra en el zapato de la máquina de guerra alemana, el grano de arena que atascaría los engranajes. Lo que comenzó como un avance triunfal estaba a punto de transformarse en una pesadilla de nieve, sangre y acero. La suerte estaba a punto de cambiar. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para revivir el pasado, desvelando los secretos de las mayores batallas de la humanidad. La suerte estaba a punto de cambiar. Mientras las columnas alemanas se esparcían como una plaga por el paisaje cubierto de nieve, un punto en el mapa se negaba a caer: Bastogne. Hacia allí convergían los restos dispersos de la 10ª División Blindada estadounidense y, de forma crucial, la 101 a División Aerotransportada. Arrojados al caldero de la guerra sin artillería pesada y con suministros limitados, estos paracaidistas, cansados pero indomables, tenían una única orden: aguantar. E iban a aguantar. El frío era un enemigo tan implacable como las divisiones Panzer. El termómetro se desplomaba bajo cero, transformando la nieve en hielo cortante y el barro en una armadura congelada. Los hombres cavaban trincheras en la tierra dura como una piedra. Sus dedos entumecidos apenas sentían el metal de las palas. Cada respiración era una nube de vapor, cada movimiento una lucha contra el entumecimiento gélido. El olor a sudor,
Tierra congelada y pólvora quemada comenzaba a impregnar el aire alrededor de la ciudad, un olor punzante que se mezclaba con el dulce y engañoso aroma de la nieve fresca. Los alemanes, cegados por la velocidad de su avance y por la densa niebla que cubría las Ardenas, subestimaron la determinación estadounidense. Esperaban una retirada, una huida desordenada. En su lugar, encontraron un muro de acero y furia, la 101. Con su espíritu de élite, transformó Bastogne en un nido de avispas. Cada casa, cada bosque alrededor del pueblo, cada calle se convirtió en un punto de resistencia. La comunicación era precaria, la visibilidad casi nula, pero la voluntad de luchar ardía como una brasa en el pecho de cada soldado. Las escaramuzas iniciales escalaron rápidamente a enfrentamientos brutales. Las patrullas alemanas, confiadas en su ímpetu, chocaban contra puestos avanzados estadounidenses. El silencio sepulcral del bosque era roto por ráfagas de ametralladoras, el chasquido seco de los fusiles y los gritos agudos de los heridos. La nieve, antes inmaculada, comenzaba a teñirse de rojo. El metal frío de las armas quemaba las manos, pero el calor de la batalla, la adrenalina de la supervivencia, mantenía a los hombres en movimiento. La máquina de guerra alemana, acostumbrada a barrer todo a su paso, comenzó a crujir. El avance, que parecía imparable, ahora encontraba una barrera obstinada. Los tanques Panzer que antes rugían libremente eran ahora blancos para los bazucas y las granadas estadounidenses, a menudo en combates desesperados y cuerpo a cuerpo entre la infantería y los vehículos blindados. El olor a diésel y hierro retorcido se unía al hedor a muerte. La niebla, que antes había protegido el avance alemán, ahora los cegaba, transformando el paisaje en un laberinto mortal. Con cada día el cerco se estrechaba. Bastogne se convertía en una isla de resistencia, en un mar de fuerzas enemigas. Las carreteras que conducían a la ciudad estaban cortadas. Los suministros disminuían a cada hora. Munición, comida, medicamentos, todo se convertía en un lujo. La moral alemana, que se había disparado en los primeros días, ahora se enfrentaba a la frustración de una resistencia inesperada. Los generales alemanes, furiosos por la demora, intensificaban los ataques, lanzando oleada tras oleada de infantería y blindados contra las líneas estadounidenses. Los paracaidistas estadounidenses, por su parte, sentían el peso del aislamiento. Las noches eran interminables, iluminadas solo por los destellos de las explosiones y por las llamas de los tanques en llamas. El aire estaba denso, con el humo de las casas incendiadas y el olor acre de la muerte. Cada hombre sabía que estaba solo, rodeado, pero la idea de retirarse era un anatema. Eran las águilas aulladoras, y no retrocederían. Con cada ataque repelido, con cada enemigo abatido, la determinación se solidificaba. El infierno congelado de Bastogne apenas estaba comenzando. Estaban atrapados pero no rotos. Aún no. El infierno congelado de Bastogne apenas estaba comenzando. Estaban atrapados, pero no rotos. Aún no. Los días se fundían en una niebla brutal de combate y privación. Lo que antes era una ofensiva relámpago alemana se transformó en una picadora de carne despiadada alrededor de la ciudad. Los densos bosques, antes silenciosos bajo la nieve, ahora resonaban con el rugido de la artillería y el constante chasquido de los fusiles. Cada árbol, cada arbusto, podía esconder a un francotirador o a una patrulla enemiga. La visibilidad era un lujo. La oscuridad de la noche y la niebla incesante transformaban cada incursión en una ruleta rusa. Los combates eran viscerales, brutales. No había espacio para maniobras grandiosas, solo la lucha desesperada por cada metro de tierra congelada. En las afueras de Bastogne, las líneas estadounidenses, finas y estiradas, eran puestas a prueba repetidamente. Soldados de la 101.A, con sus cascos adornados con el símbolo del águila chillona, se enfrentaban a los veteranos de las Waffen-SS en confrontaciones que se hicieron legendarias. Cuerpo a cuerpo en la nieve, bayonetas contra bayonetas, granadas lanzadas a quemarropa. El olor a sangre fresca se mezclaba con el metálico olor a pólvora quemada y el hedor a cuerpos no recogidos, congelados bajo la nieve inmaculada. Para los que defendían Bastogne,
El frío era un torturador constante. Los guantes rasgados, las botas empapadas, los uniformes congelados. La hipotermia era una amenaza tan real como las balas alemanas. Los hombres dormían en trincheras abiertas, bajo la nieve, soñando con calor, con un plato de comida caliente. La ración era escasa, a menudo solo una galleta dura y un sorbo de café frío para sostener los cuerpos exhaustos. El hambre roía. La sed atormentaba cuando el agua se congelaba en los cantimploras. Era una guerra no solo contra el enemigo, sino contra los propios elementos. Una guerra de desgaste, donde la resistencia mental era tan crucial como la física. En el interior de Bastogne, la población civil vivía el terror. Familias enteras se apiñaban en sótanos húmedos y oscuros, escuchando el rugido de la batalla afuera. El sonido de cristales rotos, de tejados que se derrumbaban, era constante. El olor a humo y escombros planeaba sobre la ciudad. Mujeres y niños, refugiados en su propia casa, veían cómo sus vidas se convertían en polvo. La comida se agotaba. El miedo era palpable. Para ellas, la guerra no era una estrategia militar, sino una amenaza existencial, un monstruo que devoraba todo lo que conocían. La esperanza era una llama parpadeante en medio del caos. Del lado alemán, la frustración crecía. El avance, que se suponía que iba a ser un paseo, se había convertido en un lodazal. La 101.A División Aerotransportada, a la que habían subestimado, demostraba ser un adversario formidable. Los tanques Panzer, concebidos para la velocidad y el poder, eran ahora blancos fijos para los bazucas estadounidenses en las estrechas carreteras congeladas. Los hombres de las Waffen-SS, acostumbrados a la victoria, sentían el peso de la resistencia y del frío implacable. Los suministros también se convertían en un problema, con las líneas de abastecimiento estiradas y expuestas. La moral, antes alta, comenzaba a declinar bajo el peso de los ataques repetidos e infructuosos. Los ataques alemanes eran implacables. Oleadas de infantería, apoyadas por blindados, intentaban romper las defensas estadounidenses. Uno de los puntos más críticos era el sector de Foy, una pequeña aldea en las afueras de Bastogne, que se convirtió en un símbolo de la resistencia. Allí la compañía E del 506º Regimiento de Paracaidistas, la famosa Easy Company, se enfrentaba a una presión brutal. Cada casa, cada bosque, era disputado palmo a palmo. El suelo, antes cubierto de nieve, ahora estaba manchado de rojo, salpicado de metralla metálica y cuerpos congelados. El agotamiento era universal. El sueño era un lujo raro. La vigilia, una constante. Los ojos ardían, los músculos dolían, pero la mente no podía ceder. Rumores de atrocidades alemanas, de ejecuciones de prisioneros de guerra, circulaban, alimentando la furia y la determinación de los defensores. El infierno de Bastogne no era solo un lugar, era un estado de ánimo, una prueba que ponía a prueba los límites de la resistencia humana. Estaban cercados, pero no se rendirían. El mensaje del general McAuliffe, "Nuts", algo así como "tonterías" o "que se vayan al diablo", en respuesta a la exigencia alemana de rendición, resonaba en los corazones de los soldados una declaración de desafío en medio de la desesperación. Bastogne no caería. Aún no. Bastogne no caería. Aún no. La negativa del general McAuliffe resonó no solo en las comunicaciones alemanas, sino en el espíritu de los defensores. Nuts, una palabra que se convirtió en un grito de guerra, un símbolo de desafío. Pero la bravuconería no podía calentar los cuerpos congelados ni llenar los estómagos vacíos. El cerco se estrechaba a cada hora, transformando Bastogne en una isla de hielo y hierro, aislada del mundo exterior. Ninguna ayuda podía entrar, nada podía salir. La esperanza, antes un lujo, ahora era un recurso tan escaso como la munición. La escasez era el enemigo silencioso e implacable. Munición, comida, medicamentos, todo disminuía. Las raciones eran recortadas, reducidas a porciones mínimas que apenas sostenían la vida. El olor a hambre se mezclaba con el de la pólvora y la muerte. Los soldados masticaban galletas duras,
soñando con un trozo de pan, un sorbo de café caliente. El agua, muchas veces congelada en las cantimploras, era un bien precioso obtenida derritiendo nieve, un proceso lento y agotador bajo el frío cortante. Las heridas, sin los medicamentos y vendajes adecuados, se infectaban rápidamente, transformando pequeños rasguños en amenazas mortales. El hospital de campaña, improvisado en un sótano húmedo, era un escenario de horror, con médicos exhaustos operando bajo la luz de linternas, sin suficiente anestesia, escuchando el rugido de la batalla afuera. El impacto psicológico era abrumador. El sueño, cuando llegaba, era superficial y atormentado por pesadillas. El agotamiento mental era tan profundo como el físico. Rostros antes jóvenes envejecían en cuestión de días, marcados por la vigilia constante, por el miedo, por la visión de camaradas cayendo. La camaradería, sin embargo, florecía en medio de la desesperación. Los hombres compartían sus últimas raciones, ofrecían un hombro para el llanto, una palabra de aliento. Era una hermandad forjada en el fuego y el hielo, una conexión inquebrantable ante la adversidad abrumadora. La muerte era una presencia constante, un soplo frío en el cuello de cada uno. Para los civiles de Bastogne, el cerco era una sentencia de muerte lenta. Escondidos en sótanos, escuchaban el infierno desatarse arriba, el sonido constante de la artillería, de los tanques, de los disparos. El olor a humo y a carne quemada invadía sus refugios. La comida se acababa. El agua potable se convertía en un mito. Los niños lloraban, sus voces amortiguadas por el estruendo de la guerra. Las madres intentaban consolar, sus propios corazones latiendo desbocadamente. La ciudad, antes un hogar, ahora era una trampa, un cementerio en construcción. Con cada día que pasaba, la esperanza de rescate disminuía, reemplazada por un miedo paralizante a las ejecuciones sumarias o a las atrocidades que se extendían como rumores entre las líneas. La presencia de las Waffen-SS, conocida por su brutalidad, aumentaba el terror, transformando la guerra en una lucha por la existencia misma, y no solo por el territorio. Del lado alemán, la frustración se convertía en furia. Aquel pequeño nudo vial, Bastogne, estaba costando un precio insoportable en tiempo, hombres y moral. Los generales alemanes, bajo la presión directa de Hitler, exigían resultados. Los ataques se renovaban, cada vez más feroces, pero la resistencia estadounidense era inquebrantable. Los tanques Panzer, que deberían haber barrido la oposición, eran destruidos por bazucas en emboscadas en la nieve. La infantería alemana, a pesar de su valentía, se desangraba en los bosques alrededor de la ciudad, bajo el fuego preciso de los paracaidistas. El frío también cobraba su precio a los atacantes, minando su fuerza y determinación. La creencia en la victoria, antes tan fuerte, comenzaba a desintegrarse bajo el peso de un cerco que no daba señales de ceder. Lo que iba a ser una victoria rápida se había convertido en un punto muerto brutal, un sumidero de recursos y vidas. La resistencia desesperada de las águilas aulladoras era una lección de tenacidad. Con poca munición y pocas armas antitanque, improvisaban, usaban minas capturadas, arrojaban granadas en las aberturas de los tanques, arriesgaban sus vidas en cargas suicidas para destruir blindados enemigos. Cada trinchera era defendida hasta el último hombre, cada casa, un fuerte. El suelo congelado estaba manchado de sangre, el aire denso con el olor a muerte y destrucción. Estaban atrapados en la ratonera de Bastogne, un infierno congelado, pero la llama de la resistencia ardía fuerte. No retrocederían, no se rendirían. El final se acercaba, pero nadie sabía hacia qué lado se inclinaría la balanza de la guerra. No retrocederían, no se rendirían. La respuesta del general Anthony McAuliffe a la exigencia alemana de rendición, Nuts, resonó como un trueno en el valle helado de las Ardenas. Aquella única palabra, un desafío insolente, galvanizó a los defensores y enfureció a los atacantes. Para los estadounidenses era un grito de guerra, la confirmación de que no habría retirada ni rendición. Para los alemanes era un insulto, una señal de que la resistencia era más profunda, más obstinada de lo que imaginaban. Aquel momento marcó el clímax de la osadía,
la línea invisible trazada en la nieve. En respuesta al desafío, los alemanes lanzaron su ofensiva más brutal. La artillería, antes intermitente, ahora bombardeaba Bastogne sin tregua. El aire se llenó de metralla metálica, tierra congelada y el olor acre del TNT. Oleadas de infantería, apoyadas por tanques Panzer y Jagd Panthers, avanzaban como fantasmas a través de la niebla y la nieve, sus rostros distorsionados por el frío y la furia. Eran las últimas jugadas de un juego desesperado, un intento final de quebrar la espina dorsal de la resistencia estadounidense. El suelo temblaba incesantemente, cada explosión un golpe de martillo en la moral y los nervios de los defensores. Los combates se volvieron infernales. En puntos como Bois-Jacques y las aldeas de Foy y Noville, la lucha se libraba a pocos metros, muchas veces cuerpo a cuerpo. El sonido de bayonetas chocando contra cascos, el chirrido de cuchillos, los gritos de agonía y las imprecaciones en inglés y alemán se mezclaban en una sinfonía macabra. Los paracaidistas de la 101, con sus uniformes ya rasgados y manchados, luchaban con una ferocidad salvaje. Utilizaban el terreno congelado a su favor, transformando cada cráter, cada árbol roto en una posición defensiva. Los bazucas, a menudo con munición escasa, eran disparados a corta distancia, convirtiendo los tanques alemanes en piras de metal retorcido y carne carbonizada, cuyo olor nauseabundo flotaba en el aire. El costo humano era inimaginable. Las trincheras se llenaban de heridos y muertos. La sangre, antes una salpicadura aislada en la nieve, ahora formaba charcos oscuros y congelados. Soldados con miembros destrozados gritaban pidiendo ayuda, a menudo en vano, ya que los médicos y enfermeros, sobrecargados, apenas podían atender la avalancha de víctimas. La hipotermia se cobraba tantas vidas como las balas. Los hombres caían de agotamiento, sus cuerpos congelados se negaban a obedecer. La visión de camaradas muertos, congelados en posiciones grotescas, se grababa en la mente de los sobrevivientes, una cicatriz indeleble. Los comandantes estadounidenses, como el coronel Harry Kinnaird, jefe de gabinete de la 101 Bonera, enfrentaban decisiones imposibles. Cada orden era un dilema moral: mantener la línea y sacrificar más hombres, o retroceder y condenar el cerco. Pero el espíritu de Nats prevalecía. Ante cada ataque alemán, la respuesta era la misma: resistencia implacable. Del otro lado, los generales alemanes como Hasso von Manteuffel veían cómo sus planes se desmoronaban. Cada día, Bastogne se convertía en un sumidero de recursos y moral. La arrogancia inicial daba paso a una frustración mordaz, a una desesperación creciente. La victoria que parecía tan segura ahora se desvanecía como nieve bajo el sol. La batalla de Bastogne no era solo un enfrentamiento militar, era una prueba de voluntad. La resiliencia humana contra la máquina de guerra, el coraje frente a la desesperación absoluta. Los paracaidistas, aislados y hambrientos, se enfrentaban a la élite de las fuerzas alemanas y se negaban a ceder. El olor a muerte, a pólvora, a sudor y a miedo impregnaba cada metro cuadrado de aquel infierno congelado. El horizonte, antes gris y sin esperanza, ahora parecía aún más distante. La situación era insostenible, pero la llama de la resistencia ardía con una intensidad casi mística. La cuestión ya no era si Bastogne caería, sino cuándo la fuerza de voluntad chocaría con los límites de la propia existencia. La cuestión ya no era si Bastogne caería, sino cuándo la fuerza de voluntad chocaría con los límites de la propia existencia. La nieve seguía cayendo, un velo blanco que ocultaba la carnicería, pero que también impedía la única esperanza de salvación: el cielo. Los cielos nublados y la densa niebla, que habían protegido el avance alemán, ahora también impedían los suministros aéreos y el apoyo táctico que las águilas aulladoras necesitaban desesperadamente. Cada día, el racionamiento se volvía más severo, la munición más escasa, las heridas más dolorosas y la esperanza, un hilo tenue a punto de romperse. El olor a muerte era un perfume constante, mezclándose con el aire gélido de las Ardenas. Pero entonces, un milagro. El 23 de diciembre, el tiempo cambió. Como si la propia naturaleza se hubiera cansado de la brutalidad, las nubes se disiparon. Un sol pálido y frío irrumpió,
revelando un cielo azul e implacable sobre el paisaje congelado. Para los defensores de Bastogne fue una señal, un presagio de salvación. Para los pilotos aliados era la ventana que esperaban. En pocas horas, el rugido de los motores de los C-47 llenó el aire. No eran bombarderos, sino ángeles de la guarda, lanzando paracaídas repletos de munición, alimentos calientes, mantas y, lo más importante, esperanza. El sonido de los paracaídas abriéndose, el olor a comida fresca flotando en el aire helado, fue un bálsamo para las almas exhaustas. Mientras la ayuda caía de los cielos, otra fuerza se movía implacablemente en tierra. Lejos de las trincheras congeladas de Bastogne, el general George S. Patton Jr. y su tercer ejército realizaban una de las maniobras más audaces y rápidas de la historia militar. En una hazaña de logística y determinación, sus divisiones blindadas y de infantería giraron 90 grados y avanzaron hacia el cerco, rompiendo el hielo y la nieve con la furia de una tormenta. El objetivo: aliviar Bastogne. La velocidad era crucial. Los hombres de Patton, agotados pero motivados, empujaban sus vehículos y a sí mismos al límite, sabiendo que cada minuto contaba para sus hermanos cercados. El impacto de la llegada de Patton fue sísmico. El 26 de diciembre, la punta de lanza de la 4ª División Blindada del Tercer Ejército, liderada por el coronel Creighton Abrams, futuro general, rompió las líneas alemanas al sur de Bastogne. El sonido de los tanques Sherman, antes una pesadilla para los alemanes, ahora era música para los oídos de los defensores. El cerco, que parecía inquebrantable, fue finalmente roto. La noticia se extendió como un incendio entre las trincheras congeladas. Lágrimas de alivio y gritos de victoria resonaron por el bosque. La pesadilla estaba empezando a desvanecerse, pero la batalla aún no había terminado. A pesar de la conexión, la lucha por mantener el corredor abierto y expandir el área de seguridad fue brutal. Los alemanes, humillados y furiosos, no cedieron fácilmente. Lanzaron contraataques desesperados para intentar cerrar la brecha, transformando el área recién abierta en un nuevo infierno de metal y carne. El olor a diésel quemado y a cuerpos carbonizados se intensificó. Los combates continuaron durante días, con las fuerzas de Patton y los defensores de Bastogne luchando hombro con hombro para repeler los ataques enemigos. Cada metro de terreno era disputado con una ferocidad renovada, pues la línea de vida para Bastogne era demasiado preciosa para perderla. Los hombres de la 101.A, que habían soportado el cerco con una bravura indomable, ahora se unían a la ofensiva, atacando las posiciones alemanas con una furia acumulada. El hambre y el frío fueron reemplazados por la adrenalina de la victoria inminente. Los rostros, antes marcados por el agotamiento, ahora exhibían una determinación feroz. La visión de los tanques aliados, el sonido de las voces camaradas, reavivó la llama de la lucha. Muchos, incluso heridos, se negaron a ser evacuados, prefiriendo seguir luchando junto a sus hermanos. Aquel era el clímax de la batalla de las Ardenas, el giro decisivo que sellaría el destino de la última gran ofensiva de Hitler. El infierno de Bastogne estaba siendo expulsado, pero no sin un precio terrible. La rendición alemana no fue inmediata ni total. Las tropas del Reich, desorganizadas y exhaustas, comenzaron a retirarse, pero muchos lucharon hasta el final, atrapados en bolsas de resistencia. El costo humano de aquel giro fue colosal. Miles de muertos y heridos yacían en la nieve, tanto aliados como alemanes. Los hospitales de campaña, ahora mejor abastecidos, rebosaban de amputados, congelados y víctimas de traumas psicológicos profundos. Bastogne, la pequeña ciudad que se negó a caer, estaba en ruinas, sus calles llenas de escombros, sus casas marcadas por las cicatrices de la batalla. El alivio era palpable, pero el dolor y la destrucción eran un testimonio mudo de la furia que se había desatado allí. La vida nunca más sería la misma. La vida nunca más sería la misma. Cuando el último disparo se silenció, cuando el último tanque enemigo se retiró a las sombras de los bosques, Bastogne emergió de su pesadilla congelada como un fantasma. Las calles, antes vibrantes con el bullicio de la vida, ahora yacían en escombros, un tapiz macabro de ladrillos rotos,
madera astillada y hierro retorcido. El olor a pólvora quemada y a muerte aún flotaba en el aire gélido, mezclándose con el olor a destrucción y un eco persistente de humo. Los civiles, que se habían escondido en sótanos húmedos y oscuros durante semanas, emergieron lentamente, sus ojos desorbitados, sus rostros pálidos y marcados por el terror. Pisaban con cautela sobre los escombros, sobre los cuerpos que aún no habían sido retirados, sobre los sueños rotos. Los sobrevivientes, tanto soldados como civiles, llevaban cicatrices invisibles. El silencio, que antes era un lujo soñado, ahora era ensordecedor, lleno solo por el aullido del viento entre las ruinas y los gemidos distantes de los heridos. La euforia de la liberación era una emoción frágil, rápidamente eclipsada por la inmensidad de la pérdida. Para los paracaidistas de la 101.A, el agotamiento era un manto pesado. Sus cuerpos, que habían resistido el frío, el hambre y la furia del enemigo, ahora cedían al cansancio. Muchos apenas podían mantenerse en pie, sus movimientos lentos y dolorosos. Sus ojos, antes alertas y llenos de determinación, ahora reflejaban un vacío profundo, el trauma de semanas pasadas al límite de la supervivencia humana. El paisaje alrededor de Bastogne era un testimonio mudo de la ferocidad de la batalla. Los bosques de las Ardenas, antes majestuosos, estaban desnudos y mutilados, árboles arrancados de raíz, sus troncos rotos como palillos de fósforo. El suelo, cubierto por la nieve y el barro congelado, estaba salpicado de cráteres de artillería, agujeros negros en la blancura inmaculada. Por todas partes, restos de tanques, vehículos y armas yacían abandonados, carcasas metálicas oxidándose bajo el cielo gris. Era un cementerio a cielo abierto, donde el metal y la carne se mezclaban en una sinfonía de horror silencioso. Los números eran escalofriantes, miles de vidas perdidas, de ambos lados. Se estima que más de 19.000 estadounidenses murieron, resultaron heridos o fueron capturados en la batalla de las Ardenas, y una parte significativa de esas bajas ocurrió en Bastogne y sus alrededores. Las pérdidas alemanas fueron aún mayores, con decenas de miles de muertos, heridos y prisioneros, además de la destrucción irreparable de su equipo y de la moral de sus tropas. Cada número era un nombre, una familia deshecha, un futuro interrumpido. Los campos de nieve, que habían sido escenario de combates épicos, ahora se convertían en tumbas improvisadas a la espera de una paz que parecía no llegar nunca. Para los civiles, el precio fue igualmente devastador. Sus casas, sus iglesias, sus medios de subsistencia habían sido pulverizados por la furia de la guerra. Muchos habían perdido a seres queridos, arrastrados por la violencia indiscriminada. El hambre y la enfermedad, que habían corroído sus cuerpos durante el cerco, dejaron una marca duradera. Los niños que antes jugaban inocentemente en las calles, ahora cargaban el peso del trauma, sus ojos marcados por imágenes que jamás serían olvidadas. La comunidad de Bastogne, aunque unida por el sufrimiento, se enfrentaba a la hercúlea tarea de reconstruir no solo sus casas, sino sus vidas, desde cero. La batalla de Bastogne y la ofensiva de las Ardenas en su conjunto representaron el último recurso desesperado de Hitler, el último intento de revertir el curso de la guerra en Occidente. Su fracaso, sellado por la resistencia en Bastogne, fue un golpe fatal para el Tercer Reich. La arrogancia militar, la creencia en la invencibilidad, había chocado contra la resiliencia inquebrantable de hombres que se negaron a ceder. La ofensiva, que debería haber dividido a las fuerzas aliadas y ganado tiempo para Alemania, solo aceleró su colapso. El sacrificio de las águilas aulladoras en Bastogne no fue en vano. Compró tiempo precioso, desvió recursos alemanes cruciales y garantizó que el avance aliado pudiera continuar. La lección de Bastogne resonó fuerte y claro. La guerra, en su esencia más brutal, no es solo una cuestión de números o poderío militar. Es una batalla de voluntades, de espíritus. La determinación humana, la capacidad de soportar lo insoportable y de luchar por algo más grande que la propia vida, demostró ser una fuerza más poderosa que cualquier panzer o bombardeo de artillería. El pequeño pueblo en las Ardenas se convirtió en un símbolo de resistencia,
un faro de coraje en medio de la oscuridad de la guerra, mostrando al mundo que incluso contra las probabilidades más abrumadoras, la esperanza y la tenacidad pueden prevalecer. El olor a pólvora se desvanecía, pero la memoria del coraje se solidificaba, grabada para siempre en las almas de los que sobrevivieron y en la historia. La pequeña Bastogne, antes un punto estratégico en un mapa militar, emergía como un faro de resiliencia, pero la reconstrucción era una tarea hercúlea, tanto para la ciudad como para las almas de sus habitantes. El olor a cal y cemento, a madera nueva, reemplazaba lentamente el hedor a muerte y destrucción. Las ruinas daban paso a nuevas cimentaciones, pero las marcas de la batalla permanecerían, grabadas en la arquitectura y más profundamente en la memoria colectiva. Cada piedra colocada, cada pared erigida, era un acto de desafío contra el olvido, un grito silencioso de que la vida, a pesar de todo, persistiría. Para los soldados que sobrevivieron al infierno congelado, el regreso a la normalidad era un camino arduo y a menudo imposible. Habían salido victoriosos, pero la victoria tenía un costo invisible y pesado. Las noches eran acechadas por los ecos de los combates, por los gritos de los moribundos, por el aullido del viento en las Ardenas que parecía llevar los lamentos de los que se quedaron. El olor a pólvora y el frío cortante se fijaron en sus mentes, disparando detonantes de terror en momentos inesperados. Muchos arrastraban heridas que nunca sanarían por completo, no solo físicas, sino las heridas profundas del alma. El trauma era un enemigo silencioso, tan implacable como los Panzer que habían enfrentado. Bastogne, sin embargo, no sería olvidada. La determinación de las águilas aulladoras se convirtió en una leyenda, un ejemplo de coraje y sacrificio que resuena hasta hoy. La historia de la 101ª División Aerotransportada y el desafío Nats fueron inmortalizados en libros, películas y documentales, perpetuando el legado de una lucha desigual donde la voluntad prevaleció sobre el poderío. Las historias de los veteranos, contadas y recontadas, se convirtieron en el hilo dorado que conecta a las generaciones actuales con la brutalidad de aquel invierno de 1944. En cada testimonio, los ojos de los jóvenes veían la nieve manchada de sangre, sentían el frío cortante y el miedo, pero también la llama inextinguible de la esperanza. Hoy, Bastogne es un santuario de memoria. El Memorial del Molino de Viento, el Memorial Mardassón, se alzan como monumentos imponentes, testigos silenciosos de una batalla que moldeó el destino. Miles de visitantes de todo el mundo peregrinan a estos lugares, buscando comprender la magnitud del sacrificio, la profundidad del horror y la fuerza de la resiliencia humana. Caminan por los bosques que fueron escenarios de combates sangrientos, visitan los museos que preservan artefactos e historias y se arrodillan ante las lápidas que marcan el descanso final de héroes anónimos. El silencio de estos lugares es elocuente, lleno de los ecos de un pasado que se niega a ser olvidado. La batalla de Bastogne permanece como un recordatorio vívido de la fragilidad de la paz y de los peligros de la arrogancia militar. La creencia de que un ataque sorpresa podría aplastar la oposición y dar la vuelta a la guerra costó un precio terrible en vidas y en recursos, pero, al mismo tiempo, es un testamento a la capacidad humana de soportar lo insoportable, de encontrar coraje en medio de la desesperación y de luchar por ideales más grandes que la propia vida. La unión de diferentes naciones, la resiliencia de los sitiados y la determinación de los que venían al rescate forjaron un vínculo indisoluble, un símbolo de que, incluso en las horas más sombrías, la luz de la esperanza puede brillar. El legado de Bastogne trasciende las fronteras de Bélgica y del tiempo. Nos enseña sobre la importancia del liderazgo en momentos de crisis, sobre la camaradería que surge bajo el fuego y sobre el costo humano de cada decisión estratégica. Nos obliga a confrontar la cara más sombría de la humanidad, pero también a celebrar su capacidad de heroísmo y sacrificio. La nieve de las Ardenas, una vez manchada de sangre, hoy cubre un campo de memorias, un testimonio mudo de que la historia debe ser recordada, no para glorificar la guerra, sino para garantizar que sus lecciones jamás sean olvidadas. Cada ruina, cada nombre grabado en piedra, es un grito contra la guerra, un tributo al coraje indomable
y a la resiliencia de hombres y mujeres que enfrentaron el infierno y se negaron a ceder. Bastogne no es solo una batalla, es una parábola sobre la fragilidad de la paz, la ceguera de la ambición y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. El olor a pólvora y el frío cortante de las Ardenas hace mucho que se disiparon, pero las cicatrices en la tierra y en el alma de Europa permanecen, un testimonio mudo de la furia que se desató aquel invierno. El legado de las águilas aulladoras en Bastogne no es solo la victoria militar, sino la reafirmación de que la tiranía puede ser resistida, que la esperanza puede florecer incluso en el más desolador de los escenarios. La historia nos llama, no para revivir la gloria de la batalla, sino para aprender de su brutalidad, para entender el costo de la arrogancia y la belleza de la solidaridad, para recordar que, detrás de cada estadística, hay una vida, una familia, un futuro. La nieve de las Ardenas, una vez manchada de sangre, hoy cubre un campo de memorias, un santuario silencioso donde el pasado susurra sus lecciones al presente. Estas lecciones son un faro de advertencia para las generaciones futuras, un recordatorio eterno del sacrificio y de la capacidad humana de soportar lo insoportable, de levantarse después de la caída y de reconstruir la esperanza a partir de las cenizas. La batalla de Bastogne permanece grabada en el tapiz de la historia como un símbolo de la resiliencia humana contra la adversidad abrumadora y un recordatorio de los peligros de la arrogancia militar. La fuerza de la determinación, la capacidad de resistir incluso cuando todo parece perdido, fue la lección más profunda. Ella resuena en cada memorial, en cada libro y película que narra la bravura de aquellos días congelados, las historias orales de los veteranos, las cicatrices que permanecen en la tierra y en el alma del pueblo, mantienen viva la memoria de un conflicto que forjó héroes y reveló la faz más sombría de la humanidad. La sangre en la nieve es un recordatorio eterno del sacrificio y de la capacidad humana de soportar lo insoportable, un faro de advertencia para las generaciones futuras. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.